El último estoico, la historia de un guerrero que nunca se dobló. La forja de los inquebrantables. La historia de los hombres se cuenta en conquistas, en batallas, en reinos que nacen y mueren como hojas arrastradas por el viento del tiempo. Pero por encima de los ejércitos, por encima de los reyes y los imperios, siempre han existido aquellos cuya fuerza no se mide en riquezas, ejércitos o poder político, sino en la voluntad inquebrantable de resistir. El destino puede arrebatarte todo, tu hogar, tu familia, tu honor. Puede ponerte frente al hambre, el dolor, la traición y la muerte. Y, sin embargo, la última decisión siempre será tuya, doblarte o resistir. Esta es la historia de un guerrero que nunca se dobló. De un hombre que caminó entre la guerra y la ruina con la cabeza erguida, con una voluntad de hierro que ni la muerte pudo quebrar. No es una historia de dioses ni de magia. Es una historia de realidad. De frío. De sufrimiento. De batalla tras batalla, de derrota tras derrota, y, aún así, de victoria final. Porque la victoria más grande no es la que se consigue en el campo de batalla, sino la que se obtiene dentro de uno mismo. Aquí comienza la leyenda del último estoico. El nacimiento de una voluntad de hierro. Desde su infancia, el último estoico aprendió que la vida no concedía treguas. En un mundo de guerras, traiciones y hambre, no había espacio para la debilidad. Aprendió la primera gran verdad del estoicismo: no se puede controlar el mundo, solo la propia voluntad. Desde niño vio a los hombres lamentarse por el destino. Vio a los débiles maldecir a los dioses y a los fuertes endurecerse en silencio. Y comprendió que solo los que aceptaban el sufrimiento sin quejarse eran los que podían sobrevivir. Porque la vida no es justa. Nunca lo ha sido. Nunca lo será. Pero eso no importa. Lo único que importa es cómo decides enfrentarte a ella. El primer golpe del destino. El primer gran golpe del destino no tardó en llegar. Las tierras de su familia fueron destruidas por la guerra. La violencia de los hombres arrasó con todo. Y en el fuego de la tragedia, la segunda gran verdad del estoicismo quedó clara. No posees nada en este mundo. Todo puede serte arrebatado, excepto tu voluntad. Y mientras otros lloraban, mientras otros maldecían a los dioses, él se mantuvo firme. No porque no sintiera dolor. No porque no sintiera rabia. Sino porque entendía que la desesperación no cambia nada. La guerra como maestra. La guerra no es gloria. No es honor. Es hambre. Es frío. Es mirar a los ojos a la muerte y seguir avanzando. El último estoico aprendió que la batalla más difícil no se libra con espadas ni lanzas, sino dentro de uno mismo. Aprendió que el miedo es natural, pero ceder ante él es una elección. Y en el campo de batalla, en medio de la muerte y el caos, nunca permitió que el miedo tomara control de su alma. Porque la verdadera victoria no es sobrevivir. Es no perderse a uno mismo. La prueba del invierno. Hubo un invierno que casi lo destruye. El frío mordía la carne como una bestia hambrienta. Sus hombres querían rendirse, querían huir. Pero él se mantuvo firme. No porque el frío no lo afectara, no porque el hambre no lo desgarrara por dentro, sino porque entendía la tercera gran verdad del estoicismo. El sufrimiento es temporal. La voluntad es eterna. Y así, mientras otros caían, él seguía adelante. Porque el invierno siempre pasa. Pero solo aquellos que resisten ven el regreso del sol. La traición que lo cambió todo. El mayor enemigo no vino del exterior. Vino de su propia gente.
de los que se suponía que eran sus aliados. Fue traicionado, perseguido, condenado. Y ahí, en la peor de las derrotas, entendió la cuarta gran verdad del estoicismo. Puedes confiar en la lealtad de los hombres. Solo en tu propia fuerza. Los débiles se lamentan por la traición. Los fuertes siguen adelante. Y él siguió adelante. Sin odio. Sin rencor. Solo con la determinación de jamás doblarse. El camino del exilio. Fue despojado de todo. Expulsado. Muchos habrían caído en la desesperación. Pero él no. Porque la verdadera fortaleza no está en las riquezas, en los títulos ni en el poder. Está en la capacidad de adaptarse, de resistir, de no perder el control de uno mismo. Y así, sin nada más que su voluntad, empezó de nuevo. Porque la vida no se trata de lo que pierdes, sino de cómo sigues adelante. El regreso y el enfrentamiento final. Años después, el destino lo llevó de vuelta al lugar de su ruina. No buscaba venganza. Solo buscaba demostrar que aún estaba ahí. Que aún era él. Porque la mayor respuesta a la traición no es el odio. Es la indiferencia. Y cuando lo enfrentaron, cuando intentaron destruirlo una vez más, él se mantuvo firme. Porque el verdadero estoico no necesita vengarse. Su existencia es suficiente para demostrar su victoria. La última prueba. Llegó el día en que el último estoico fue capturado. Sabía lo que le esperaba. Sabía que la muerte era inminente. Pero no tembló. Porque el miedo es inútil. Porque la muerte es inevitable. Lo único que importa es cómo se enfrenta. Y cuando lo llevaron al cadalso, no pidió piedad. Solo miró a sus verdugos con la calma de quien ya ha ganado. Porque no es la muerte lo que define a un hombre. Es cómo la enfrenta. La leyenda del último estoico. El último estoico murió sin miedo. Sin gritos. Sin súplicas. Porque entendía la verdad final. Nada en esta vida está bajo nuestro control, excepto nuestra respuesta ante el destino. Los imperios caen. Las riquezas se pierden. La vida termina. Pero la voluntad nunca muere. Y así, mientras el mundo seguía girando, su historia quedó en la memoria de los hombres. No como un rey. No como un conquistador. Sino como lo único que realmente importa. Un hombre que nunca se dobló.